Bueno amigos, quisiera invitarlos a un ciclo de programas que van a estar enfocados a dar una primera aproximación al árbol de la vida. A partir del día de hoy iniciaremos con lo que es la estructura del árbol de la vida y poco a poco iremos recorriendo las diferentes emanaciones divinas o sefirot, y eso les va a empezar a dar como una idea más clara del camino que estaremos siguiendo en estos programas. Y bueno, esperemos verlos pronto. Hola amigos, bienvenidos a su programa de Cábala y Misticismo. Tenemos con nosotros a Gustavo. ¿Cómo estás, Gus? Hola. Muy bien. ¿Cómo estás? Hola. Hemos tenido algunas inquietudes respecto a el árbol de la vida como una de las herramientas cabalistas más importantes. Y bueno, hemos decidido como hacer un programa del árbol de la vida. Es un tema extremadamente extenso, así que nos iremos como en partes, ¿no? Probablemente nos lleve unos 2-3 programitas como para poner los cimientos de qué es el árbol de la vida. Trataremos de hacerlo de manera sencilla para no complicar mucho en terminología que no se entienda mucho, ¿verdad? Gracias. Bueno, pues empezamos un camino largo porque yo creo que no se aprende, nunca se deja de aprender, ¿no? En el árbol de la vida. Sí, así es. El árbol de la vida lo van a encontrar en muchísimos lugares y básicamente lo van a ver como un diagrama, ¿no? Es una serie de esferas o círculos unidos con líneas, pero tiene implicaciones muy, muy profundas en el trabajo cabalista y en lo que se conoce como cábala práctica. Cábala práctica es lo que en ocasiones se conoce como magia, ¿sí? Entendida la magia como esa capacidad de realizar cambios de conciencia a voluntad. La magia, desde el punto de vista actual, más moderno, por así decirlo, no es hacer lo que yo quiera con una varita mágica, ni mucho menos. La magia de Walt Disney realmente no es a lo que nos referimos. Sin embargo, para poder trabajar esa cábala, que es una cábala muy práctica de cómo es que yo enfoco mi conciencia y cómo es que la transformo para poder leer mi realidad, necesitamos un mapa. Y el árbol de la vida es eso, un mapa de conciencia. Un mapa de conciencia. Este mapa de conciencia, bueno, ¿nos puedes decir sus orígenes? ¿A quién se le ocurrió? ¿A unos amigos tuyos? ¿A quién? ¿De dónde nace este mapa? ¿O hasta donde nosotros sabemos de dónde nace? Bueno, la realidad es de que el árbol de la vida como tal, pues no tiene un dato histórico de su origen preciso o quién fue el primero que se le ocurrió, ¿no? Lo que sí sabemos es de que existen ciertos principios cabalistas que nos hablan de que la creación de este universo se da en un proceso emanacionista. Quiere decir de que a partir de un creador, de una fuente original divina, se emanaron fuerzas que inundaron toda la creación con atributos divinos. En otras palabras, el árbol de la vida da cuenta de un proceso de creación y de cómo la luz divina empezó a inundar y llenar todo con esa esencia. A lo mejor vamos a encontrar las primeras nociones del árbol de la vida no como un diagrama como lo vemos actualmente. Hay por ahí una representación que me gusta mucho, que es, en vez de tener las esferas y las líneas que las unen como canales, lo vemos como círculos concéntricos, como si fuera una especie de espiral, y vemos 10 círculos concéntricos. Aquí el número 10 va a ser muy importante porque nos remite a un proceso creativo donde la proporción y el número son formas que nos ayudan a leer la realidad, ya sea a través de la geometría sagrada o ya sea a través de códigos numéricos y fuerzas. Recordemos que el alfabeto hebreo también son numerales. Entonces cuando escribían una palabra también estaban codificando números y los numerales iban literalmente del 1 al 9, pero iniciaba un nuevo ciclo inmediatamente y ese era el 10, ¿no? Y así sucesivamente. En otras palabras, la primera idea de emanaciones divinas es una sucesión desde la unidad primordial, que sería el número 1, hasta la multiplicidad de la creación, donde encontramos todas las posibilidades en un universo manifestado. Dos cosas que me dijiste inmediatamente me saltan a preguntarte. Divinidad y hebreos. Me estás diciendo, bueno,
primero quisiera que me ampliaras una definición de divinidad para la Cábala, o cómo la concibes tú. Y Hebreos, ¿esto viene de origen hebreo entonces la Cábala o tiene otro origen? Ok. Bueno, primero que todo, la divinidad es aquello a que nosotros nos referimos cuando hablamos de lo trascendente, de lo espiritual. Así que cuando yo digo que algo es divino, quiere decir que está expresando atributos de lo que sería Dios, independientemente de la idea religiosa que puedas tener. Hablaríamos de Dios como una fuente universal a partir de la cual todo surge. En ese sentido, divino son atributos del Creador. Podríamos decir que un atributo divino es el amor, o la sabiduría, o la belleza, o la verdad, o la justicia. En otras palabras, cuando yo experimento en mi vida amor, quiere decir de que estoy experimentando algo divino. El amor es algo divino. Y en diferentes tradiciones nos hemos aprendido a relacionar con eso divino. Por ejemplo, si estuviéramos hablando en la tradición griega, a esa idea del amor divino, pues la asociaron con una diosa, la diosa del amor, Afrodita. Los romanos la llamaron Venus, pero los egipcios le llamaban esta diosa del amor, Hathor. Pero por ejemplo los nórdicos era Freya. Pero sigue siendo amor desde la concepción divina, pero lo personalizaron o personificaron en una divinidad para poder tener una relación directa con eso, ¿no? Pero la realidad es que el amor nos sucede a nosotros, como cualquier otro atributo divino. Y nuestra función en la vida es expresar lo divino. Esos atributos que están alineados con una voluntad hacia el bien, hacia el crecimiento, la prosperidad y la evolución de la conciencia, pues es lo que nos toca hacer, estarlos viviendo. La segunda pregunta, en cuanto a la Cábala, pues sí, los hebreos fueron los que definitivamente la desarrollaron de una manera importante, y han hecho un trabajo pues, de miles de años literalmente, donde sabios y profetas han generado un conocimiento que nos han legado a lo largo de la historia. Entonces sí, es muy importante que contextualicemos, ¿verdad? Ok, entonces la divinidad existe o inunda todo y yo la expreso o la vivo, como dices tú, en justicia, puede ser en justicia, puede ser en amor, pero está presente en mí, es mía. Okay. Es decir, como un ser que se encuentra algo, una persona que se encuentra algo, o me pertenece. Ok, bueno, primero que todo, regresando a la idea del árbol de la vida, el árbol de la vida tiene 10 esferas, o sefirot, que son emanaciones divinas. Por lo tanto, diríamos que de una manera práctica, los cabalistas dividieron o reconocieron 10 grandes esencias, 10 grandes atributos divinos que lo inunda todo, ¿sí? Quiere decir de que yo también soy partícipe de esos atributos divinos. Sin embargo, mi conciencia debe estar enfocada en ellos para que sucedan o para que yo siquiera los perciba. Te voy a dar un ejemplo que me gusta mucho darlo. Nosotros en este momento estamos inundados por diferentes tipos de frecuencias, llamémosle ondas de televisión o microondas o ondas de radio. Sin embargo, no las escuchamos ni las vemos. Entonces, bueno, ¿quiere decir que no existen? Sí, sí existen, pero el instrumento de receptor de esas frecuencias, que sería un radio o sería un televisor o sería, no sé, una computadora para captar algún tipo de señal, no está presente. Entonces, ¿existe o no existe el amor si no lo estoy sintiendo y no lo estoy viviendo? Claro que está ahí, porque es un mensaje, es una vibración universal, pero yo, como instrumento, debo de cambiar mi canal para poder leer el amor. En otras palabras, la Cábala te ayuda a sintonizar un instrumento bellísimo que se llama ser humano para poder dar cuenta del amor o de cualquier otro atributo divino. No quiere decir que no exista. El amor no surge a partir de nosotros, el amor es una propiedad universal. En ese sentido, no es que nos pertenezca, nos atraviesa, nos inunda, vivimos, nos movemos y somos parte de ese amor divino o de esos atributos divinos, pero depende de nosotros el poder
percatarnos de ellos y vivirlos. Por eso les decía que la magia es el arte de realizar cambios de conciencia, porque en el momento en que yo cambio mi conciencia y me enfoco en el amor divino, me sucede en mi vida. Y cambio mi conciencia y me enfoco en la justicia, me sucede la justicia, o la prosperidad, o la riqueza, o la fraternidad, o la unión, o cualquier otra de estas características pues, de bienestar, ¿no? Entonces, la Cábala me da instrumentos, primero para reconocer que existen, para poderme sintonizar a gusto, a voluntad. Pero ¿qué pasa cuando estoy discordante? Es decir, no estoy viviendo el amor. Bueno, primero tendríamos que tener conciencia, no existen como tal estos atributos divinos, pero cuando estoy discordante y estoy deprimido, estoy llorando, ¿qué estoy haciendo? Bueno, pues se dice que no estás conectado, o sea, no estás conectado con esos atributos divinos, entonces los vives de una manera distorsionada. Aún en ese dolor, por ejemplo, hablemos del dolor de la pérdida, ¿no? Perdí a un ser querido, a lo mejor una relación de pareja, a lo mejor falleció un ser muy querido y empiezo a tener un gran dolor y tú dices, no, pues es que ahí no está el amor. No, por supuesto que está el amor, pero está siendo vivido a partir de nuestra interpretación, nuestras creencias y lo que pensamos de lo que es la muerte, por ejemplo, o la pérdida. Pero en el momento en el que nosotros podemos entender, digamos, que la muerte es parte de la vida misma, porque vivimos un proceso de transformación y cambio continuo, y que es el retorno a nuestro estado de divinidad, o sea, morimos y regresamos a nuestra esencia, pues a lo mejor es casi una fiesta, porque pues hemos cumplido nuestra misión en este mundo y estamos ahora regresando a nuestro hogar. Entonces, en vez de ser una tragedia, podría ser algo muy, muy gozoso, ¿no? Pero debido a que tenemos un sistema de creencias que nos ayuda a preservar la vida, que es muy importante, si no, pues todos nos moriríamos muy pronto, no haríamos nada, pensamos de la muerte, como un dolor, como si fuera algo negativo o malo. Entonces la Cábala también nos va a ayudar a reencuadrar y reinterpretar los sucesos de la vida para que podamos leer y podamos vivir esos atributos divinos. Entonces, es muy interesante cómo están presentes todo el tiempo, pero depende de nosotros que podamos vivirlos. Bueno, y quiero aprovecharlos, amigos, para invitarlos este próximo viernes 21. Vamos a subir a nuestro canal una meditación de balance cabalista que les va a servir muchísimo, pues como para poder centrarse y enfrentar situaciones de vida desde esa posición de balance y desde su esencia espiritual. Esperemos que lo puedan ver y no se olviden de suscribirse a nuestro canal. Gracias. Si te gustó este programa, pues comparte el video, dale un like y suscríbete a este canal y estarás recibiendo mucho más información y todos los programas. Saludos, hasta luego.